Esta escuela dominical y hoy vamos a estar estudiando Tercera de Juan, capítulo 1, y para que demos apertura a la clase vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y que Él sea guiando esta clase. Amén. Alcemos nuestras manos, cerremos los ojos y hagamos una oración. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, de estar aquí presentes. Te doy gracias también por esta oportunidad que me das de impartir esta clase. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que vienen en camino, seas tú trayéndolos con bien. Abre sus oídos para que estén atentos a tu palabra, amantísimo Señor. Yo te doy gracias y te doy la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén, amén, mis amados hermanos. Pueden tomar su asiento, vamos a estudiar esta hermosa carta. Es la tercera carta que escribe el apóstol Juan, y esta carta va dirigida especialmente a un miembro de la iglesia, a un anciano de la iglesia, y va dirigida especialmente a él porque, como hemos venido estudiando, el apóstol Juan ha estado muy preocupado de los falsos maestros que se introducen en las iglesias, y esos falsos maestros lo único que quieren traer es divisiones y no quieren someterse a las autoridades, y en esta carta no es la excepción. Amén, mis amados hermanos, y vamos a leer del 1 al 4, y ahí del 1 al 4 es donde se dirige a Gayo. Amén. Dice la palabra de Dios: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén, mis amados hermanos. Aquí, como hemos venido estudiando, el anciano no es necesariamente que ya sea avanzado de edad. Anciano también se refiere a un rango en la iglesia, a alguien que ha madurado en la iglesia y alguien que ya lleva más tiempo en la iglesia, pero no que lleva tiempo, porque mucha gente, como hemos visto en las clases anteriores, puede llevar mucho tiempo, pero no ha madurado lo suficiente para ser considerado anciano. Amén. Anciano siempre se va a referir a alguien que ya es maduro en la fe, que es maduro en el espíritu. Y aquí el anciano se está refiriendo a Juan. Juan es el que está escribiendo esta carta y se la escribe a Gayo. Amén. ¿Y quién era Gayo, mis estimados hermanos? Gayo era un fiel miembro de la iglesia y tenía una devoción desinteresada en las cosas de Cristo. Gayo era alguien que practicaba la hospitalidad. Gayo era un miembro que siempre estaba atento a los asuntos de la iglesia, pero para bien, no para dividir. Él siempre estaba tratando de ayudar para que creciera la iglesia, para que la iglesia se desarrollara y para que hubiera un crecimiento espiritual. Amén, mis amados hermanos. Eso era Gayo. Amén. Y Gayo le dice amado a quien amo en la verdad, porque ese término de amado se usaba mucho entre los fieles hermanos. Amén. Porque aquí nos podemos considerar hermanos, y también tenemos que ser amados. Amén, mis amados hermanos. Porque en Colosenses 3:12, y hay varios capítulos y hay varios versos donde se dirigen a los hermanos como amados. Y dice en Colosenses 3, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, amén, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén, mis amados hermanos. Aquí Gayo tenía un buen testimonio en la iglesia, por eso el apóstol Juan se dirige a él como amado hermano, porque él practicaba la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Y saben, mis amados hermanos, que aquí se ocupa la paciencia y hay que soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros, porque la palabra de Dios dice que es necesario que haya divisiones, que haya disoluciones, y así se va a dar cuenta uno quién es quién, y uno mismo aprende a cómo tratar a los demás, porque cuando hay divisiones uno ve el carácter del hermano, uno ve mi carácter, y uno tiene que aprender a lidiar con ese carácter en amor. Amén, mis amados hermanos. Y por eso Gayo era un fiel que iba practicando todo esto. En Filemón 1 dice:
Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y al Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a nosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ese es dirigiéndose Pablo a los amados hermanos. Amén, mis amados hermanos. Yo solo quise dar esos ejemplos para que entendamos más la terminación amado, amén, y cómo se aplica y a quiénes se aplica esa terminación. Amén, mis amados hermanos, porque dice que amor es amor en la verdad, es en amor en Cristo. Amén, mis amados hermanos. Dice el 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén, mis amados hermanos. ¿Y por qué el apóstol deseaba que él prosperara en todas las cosas, mis hermanos? Porque él era un dadivoso. Lo que él tenía lo ponía al servicio de los demás. Y cuando alguien pone sus cosas materiales o lo que tiene al servicio de los demás, uno desea que prospere más, porque esa prosperidad es para el servicio de Dios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Santiago, que hacía la pregunta de que para qué queremos nosotros tener riquezas? Esa era una pregunta válida que nosotros nos debemos hacer si nosotros deseamos de tener bienes materiales y tenemos tener riquezas. Y se alzó esa pregunta de por qué y para qué uno quiere tener riquezas y bienes materiales. Porque Santiago nos describía que los impíos, los de allá afuera, querían tener riquezas. ¿Para qué? Para sus propias concupiscencias, para sus propios deleites, para darle vuelo a la vida, amén, porque querían tener riquezas para drogarse, para fornicar, para hacer muchas cosas, amén, mis amados hermanos. Y aquí por eso usted no le va a desear a alguien que tiene esas riquezas y se está destruyendo su vida que sea más próspero, porque si usted desea que alguien que tiene esas vidas y prospera, pues lo único que va a hacer es destruirse más, ¿verdad, mis amados hermanos? Por eso el apóstol Juan le decía que él deseaba que prosperara en todas las cosas. ¿Por qué? Pues porque él era dadivoso, él era hospitalario, él siempre andaba dando hospitalidad. Amén. Dice también en el B, y que tengas salud así como prospera tu alma. Amén, mis amados hermanos. La salud es muy importante, amén. Cuando uno anda sano, cuando uno cuida su cuerpo, uno puede dar más el 100%, tanto en el trabajo físico como allá afuera y como aquí en el trabajo espiritual. Amén, mis amados hermanos, porque cuando uno anda bien físicamente, uno puede ir a donde quiera y uno puede hablar firme y puede dar testimonio de lo que Dios hace en su vida. Amén. Y también en el C dice, bueno, lo voy a leer todo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Amén, mis estimados hermanos, porque uno puede prosperar bien económicamente y puede ir que pues ya tenga lo necesario materialmente, pero su alma se esté perdiendo. Amén. Por eso es necesario que uno vaya prosperando a la par, tanto como prosperas materialmente como prosperas en tu alma, porque si no prosperas en tu alma y prosperas económicamente, ahí va a haber un desbalance, porque tal vez tú puedes estar bien aquí en las cosas de Dios y por no estar teniendo lo necesario para vivir, que te estás preocupando por las rentas, te estás preocupando por esto y por aquello, ahí va a haber una perturbación en tu alma. Amén, mis amados hermanos. Por eso el apóstol Juan le dijo a Gallo que él deseaba que prosperara en todas las cosas, así como prosperaba su alma, porque si él prosperaba económicamente y no prosperaba su alma, pues entonces ahí va a haber una falla, amén, en lo espiritual. Es por eso que esas dos cosas tienen que ir parejas, esas dos cosas tienen que ir de la mano. No es tanto que prosperidad y que el Señor te va a bendecir y que te va a dar un carro nuevo y que te va a dar una mansión y que esto y que el otro, y ahí las emociones se alteran y la gente, ay, sí, alaban al Señor, pero su alma no prospera, siguen en el pecado, siguen haciendo cosas que no son agradables a Dios, siguen adulterando, siguen fornicando, y ahí es donde hay un desbalance. Amén, mis amados hermanos. Por eso es muy importante que si usted se enfoca mucho en prosperar económicamente, también busque en prosperar en el alma, en el espíritu. Amén, mis amados hermanos.
Vamos a leer en el 3, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Amén, mis amados hermanos, los hermanos daban testimonio de quién era Gayo, ¿verdad? Y aquí también nosotros tenemos que buscar la manera de que los hermanos den testimonio de quién es quién. No, pues sí, el hermano si le echa ganas, siempre anda ahí bien atento. No, el hermano, si tú ocupas algo, siempre está bien puesto. No, ¿me entienden, mis amados hermanos? ¿Cómo se refiere el dar testimonio? Porque elogiaban su obediencia. Gayo era alguien ejemplar, era alguien digno de ser imitado. Amén. Y le dijo, porque andas en la verdad. ¿Y qué es andar en la verdad? Es vivir en Cristo, practicar la verdad y no solo saberlo, porque hay muchos falsos maestros que se saben la palabra de derecho y al revés, y que te dicen que no uses falda y te dicen que esto y que el otro, y cuando ellos viven una vida que no va de acuerdo a las escrituras. Amén, mis amados hermanos, porque eso es vivir en la verdad. Vivir en la verdad es vivir en Cristo, y no nada más es saber la verdad, sino practicar la verdad, porque saben que el demonio se sabe toda la Biblia, ¿verdad? Sabe del derecho y al revés, pero ¿la obedece? No, eso es la diferencia. Si nosotros venimos al instituto, venimos al seminario y estudiamos y aprendemos muchas cosas y no las practicamos, pues eso va a ser en vano. Amén, mis amados hermanos. Y es por eso que tenemos que vivir y practicar la verdad. Y es que a veces la palabra de Dios, eso es lo hermoso, mis amados hermanos, que la palabra de Dios nos pega en donde más nos duele. Nos pega porque muchas veces nos pega en nuestros actos, en nuestra desobediencia, y nosotros no queremos cambiar, pero si hacemos caso a la palabra y cambiamos, ahí nos damos cuenta que agradamos a Dios y nos damos cuenta que vamos creciendo en el Espíritu, y cuando nos duele es cuando es mejor el cambio. Amén, mis amados hermanos, porque de eso se trata, porque pues si no doliera y si no costara, pues esto sería muy fácil, sería muy sencillo, pero sabemos que esto está descrito en la palabra de Dios, y el caminar en Cristo como una guerra, como una batalla. Amén, mis amados hermanos, y pues hay que entrarle. Pues si queremos ser soldados de Cristo y queremos vivir en Cristo, hay que sufrir. Amén, pero hay que sufrir para el Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y aquí por eso dice el apóstol Juan en el 4, dice, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén, mis amados hermanos. Ese gozo lo describe el apóstol como cuando uno se goza con sus hijos, cuando ve que sus hijos andan rectos, cuando ve que sus hijos andan derechos. ¿A poco ustedes, que somos padres de familia, no nos gusta ver a nuestros hijos que andan firmes y derechitos? Amén. Y así se gozaba el apóstol Juan al ver que su trabajo y su sacrificio espiritualmente está dando fruto, y que los hijos están firmes en la verdad. Amén. Aquí sus hijos se refiere a sus hijos espirituales, a las personas que él fue convirtiendo, a las personas que él introduciendo al evangelismo, a los que fue introduciendo a Cristo, y él se gozaba al ver que seguían prosperando y que seguían caminando. Amén, mis amados hermanos. Él no tenía un mayor gozo que ese, y ese debe de ser nuestro mayor gozo, que nuestros hijos anden en la verdad, también nuestros hijos espirituales, porque nosotros tenemos que tener también hijos espirituales, nosotros que vamos a evangelizar, vamos por almas y tenemos que traerlas y darles seguimiento, porque no nada más es de irlas a traerlas y dejarlas aquí nada más, porque necesitan alimento, necesitan alimentarse. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios, amén. Hay que gozarnos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Digamos, mis amados hermanos, aquí en el siguiente capítulo el apóstol Juan describe la hospitalidad de Gayo, porque Gayo, pues como hemos visto, era un buen gallo, ¿verdad? Pero no, era un buen hermano, un fiel. Así les decían allá cuando eran buenos, ¿verdad? Que un buen gallo, pero así se llama él, se llama Gayo. No era un gallo, ¿verdad? Era Gayo, su nombre. Amén, mis amados hermanos. Bueno, vamos a leer del 5 al 8. Amén. Bien atentos, amados. Sí, hermanos, síganme con la vista. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos,
los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger tales personas para que cooperemos con la verdad. Amén, mis amados hermanos. En aquellos tiempos había mucha peregrinación. En aquellos tiempos para llevar el evangelio había ministros fieles que andaban para allá y para acá, y siempre buscaban un lugar en donde hospedarse, en donde quedarse. Y Gallo era un fiel servidor, y él les daba hospedaje a ellos, y por eso les dijo aquí que fielmente te conduces cuando prestas algún servicio, y esos eran los servicios que él prestaba: alojamiento, ¿verdad?, a los peregrinos. Y vamos a desglosar esta parte porque es una parte muy bonita. Fielmente te conduces, amén, a desconocidos y a desconocidos. Ahí en Santiago 2:14, mis amados hermanos, describe cómo es que nosotros nos debemos conducir, amén. Así como Gallo se conducía fielmente, miren, leamos Santiago de 2-14. Bueno, yo se los voy a leer, amén. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén, mis amados hermanos. Y Gallo se conducía fielmente porque él hacía todo lo que estaba escrito en la palabra, no nada más de palabra, no, mis amados hermanos. Es por eso que muchos hermanos daban testimonio de quién era él en la iglesia, amén. Y él daba servicio a conocidos y a desconocidos. Él no andaba ahí que aquel me cae bien, que él me cae mal. No, él daba servicio, amén, mis amados hermanos. Y dice en el 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harías bien encaminados como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Amén, mis amados hermanos. Es el testimonio de la iglesia. Sabían quién era Gallo, amén, mis amados hermanos. Y él los encaminaba, pero con ese amor que era digno de ser servicio de Dios. Amén, mis amados hermanos. Es que uno debe de hacer las cosas sabiendo y pensando que lo que está haciendo es digno del amor de Dios, no nada más de hacer las cosas por hacerlas. Amén, mis amados hermanos. Y en Colosenses 1 voy a leer este versículo para que nos demos cuenta de cómo es hacer las cosas dignas para Dios. Amén. Colosenses 1, el 9 al 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén, mis amados hermanos. Y en el 10 dice: para que andéis como es digno del Señor. Amén, mis amados hermanos. ¿Y cómo es digno que nuestro andar en el Señor? Primero, tenemos que estar llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso es muy necesario el estudio de la palabra. Por eso es muy necesario saber la palabra, porque la palabra de Dios es el manual de nuestra vida. Aquí ya no tenemos que nosotros andar en nuestros propios pensamientos, que yo creo que está bien, que yo creo que lo otro, porque cuando uno va a evangelizar y uno les dice las cosas a las personas allá, a mí lo primero que me saca: ay, pues yo sí vivo mi vida, yo no le hago daño a nadie, y si tú me ves que yo hago esto, pues está bien. Tú lo ves mal, pues está bien. Y yo les digo: pues si no es lo que yo diga, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Yo no te estoy diciendo cosas que yo me saco de la mente, yo te estoy diciendo de las palabras de Dios. Y eso es digno de andar en Dios, que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, porque ¿cómo vamos a saber si andamos bien en Dios si no conocemos la palabra? No se puede, ¿verdad? No se puede. Es por eso que nosotros tenemos que saber la palabra, y si sabemos la palabra, vamos a saber que andamos como es dignos del Señor. Amén. Por eso dice: del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. La palabra de Dios es espiritual, no es intelectual, porque intelectual nada más te va a llenar el conocimiento, te va a llenar de ideas,
pero no te va a llenar de espiritualidad. Amén. Y por eso es rechazada la palabra de Dios, porque es espiritual, no es carnal y no es intelectual. Amén. Dice la palabra de Dios: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando estudiamos la sabiduría de Dios, nos dimos cuenta que la sabiduría de Dios produce un cambio en nuestra vida. Amén. Y la sabiduría del mundo nada más te llena intelectualmente, pero no produce ningún cambio en ustedes. Amén, mis amados hermanos. Por eso el 6 le dijo: andad ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno del servicio de Dios para que continúen su viaje. Amén. Aquí el apóstol le encarga que él les enseñe la palabra, que les enseñe más del espiritual para que los encamine en su viaje, porque ellos van a seguir llevando la palabra de Dios a más lugares. Amén, mis amados hermanos. Y vamos a leer el 7. Porque ellos salieron por amor en el nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Amén, mis amados hermanos. Porque eso es necesario para que nosotros andemos por amor en el nombre de Él sin aceptar nada. Nosotros cuando evangelizamos, cuando vamos a hacer, no esperamos nada. Ayer evangelizando llegó un hombre a preguntarnos que si nos pagaban por andar evangelizando, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Los que estuvieron ahí evangelizando, ¿y cuánto les pagan? No, pues que no nos van a pagar, la paga viene de allá arriba. Y el pastor no les da nada. No, pues nosotros no venimos aquí por el pastor, venimos por de allá arriba, y el pastor usted es el que nos guía y todo. No, pero pues el pastor gana mucho dinero. ¿Qué pasó? Le digo a los hermanos, los que más se quejan del diezmo son los que menos dan. Le digo, hermano, si damos diezmo de nuestro dinero, no del dedo, le pedimos a él, ¿verdad que no? Y por eso aquí el 7 dice: porque ellos salieron por amor al nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros no andamos ahí que ahora pecar. Y ha sido muy bonito, hermano, porque ha habido personas que llegan a dejar una ofrenda, ¿verdad, hermano? Cuando estamos predicando, llegan y dejan soditas y todo, pero eso lo hace Dios, porque Dios es el que hace todo. Amén, mis hermanos. Nosotros vamos y prendemos las bocinas y evangelizamos y damos palabra y no andamos esperando nada. Amén. Lo único que estamos esperando es dar frutos dignos de arrepentimiento, que las almas se acerquen a Cristo. Amén. Que las almas reconozcan que hay un Dios, que hay un Salvador. Y ha sido muy hermoso, han sido unas experiencias muy bonitas en el evangelismo. Amén. Han llegado personas y nos piden oraciones y todo, y me da gusto porque los hermanos trabajan y ha sido hermoso. Amén. Sigamos, mis hermanos. Nosotros pues debemos acoger a todas las personas para que cooperemos con la verdad. Amén, mis amados hermanos. Nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nosotros debemos estar en comunión con personas en la verdad. Amén, mis amados hermanos. No con personas que creen que están en la verdad, pero hablan mentiras. Y es que cuando en las clases pasadas bien nos han explicado las cartas y los estudios que hemos estudiado, que los falsos maestros siempre van a hablar desde su corazón. Los falsos maestros no van a hablar conforme a la palabra, van a sacar unos versículos y te van a decir que aquí dice acá y que acá dice allá, pero van a andar torcidos. Y usted debe discernirlos espiritualmente, mirarlos a los ojos, porque muchos hablan de las iglesias de las que estuvieron, pero porque están dañados, porque algo les cayó mal, porque el pastor los exhortó, porque esto, y van a estar allá pregonando que allá, que esto y que el otro. Pero nosotros debemos estar siempre atentos. Amén, mis amados hermanos, porque Gallo era muy hospitalario, él daba hospitalidad, pero nosotros tenemos que tener cuidado a quién le damos hospitalidad. No es darle hospitalidad a todos, porque en la clase pasada el hermano nos daba la clase de que no todos son dignos de que entren a nuestra casa. Amén. En el primero 10 dice, bueno, en el 9 los voy a leer para entrar un poquito más en contexto. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Miren el 10 como dice, estoy leyendo 2 Juan 1:10. Dice: si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en las malas obras. Amén, mis amados hermanos. Y aquí ha habido personas que han sido molestas de la iglesia por una exhortación o por algo. Amén. Y que andan visitando las casas y que andan queriendo meter cizaña y andan queriendo dividir a la iglesia. A esas personas ni siquiera les deben abrir la puerta, ni siquiera decirle bienvenido, pásale un cafecito, algo. No, esas personas de lejos, porque esas personas andan dañadas, traen en su corazón cizaña y quieren expandir esa cizaña. Por eso uno debe estar bien firme en lo que cree y bien abiertos los ojos
espirituales. Amén, mis amados hermanos. Y aquí nos da un ejemplo de alguien que se llamaba Diófretes. Diófretes era un culpable porque era culpable de división. Amén, mis amados hermanos. Diófretes era alguien que era muy orgulloso y que quería ser el número uno y acá, y para comprobarlo vamos a leerlo con la palabra. Amén, mis amados hermanos. Aquí la palabra de Dios nos describe Diófretes, y es muy hermoso escuchar estas historias, mis amados hermanos, porque todo esto que pasaba en las iglesias antiguas, en las iglesias principales, en las primeras iglesias, son cosas que pasan en las iglesias actuales, amén. Y es muy hermoso que el Espíritu las dejara reveladas y las dejara plasmadas aquí para que nosotros supiéramos a qué nos estamos enfrentando, a qué nos estamos metiendo, amén. Porque eso va a estar en todo el tiempo, eso va a estar aquí, en cualquier iglesia que usted vaya, amén. Y vamos a leerlo para que sepamos de qué estamos hablando. Dice en el tercera de Juan 1 al 9, amén. Vamos a leerlo. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diófretes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amén, mis amados hermanos. Ya ve cómo Diófretes era una fichita ahí en la iglesia. Amén. Diófretes no era cualquier cosa. Y aquí dice la palabra de Dios: yo he escrito a la iglesia, amén. Eso quiere decir que él ya había escrito una palabra, ya había escrito una carta, que yo me imagino que Diófretes la agarró y la leyó, y pues estaba diciendo cosas que a Diófretes no le gustaron, y Diófretes, me imagino que no la leyó enfrente de la iglesia, me imagino que la escondió. No, me está tirando acá. Y porque muchas veces no quiere da la verdad, porque dice en el 9, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diófretes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Amén. Yo me imagino que Juan mandó la carta y vio que Diófretes que venía de Juan, y pues no la leyó. Él se quería sentir el número uno, él quería sentir que él tenía el control de la iglesia, él quería sentir que él era el mero ahí, ¿verdad? Porque aquí la palabra Dios dice que a él le gustaba tener el primer lugar entre ellos. O sea que él no era humilde, amén. Por eso nos hemos dado cuenta también en las clases que hemos tenido la importancia de la humildad, la importancia de que el orgullo no nos domine, amén. Yo me imagino que Diófretes tenía una posición ahí en la iglesia donde se le subió a la cabeza y empezó a comportarse de esa forma, y eso nos puede pasar a cualquiera, también nos puede pasar a nosotros si no nos humillamos ante el Señor, si ya nos dan un puestecito y ya nos creemos más que los demás y acá y caminamos hasta con el pecho así bien alzado, ¿verdad? No, hermanos, hay que tener cuidado. Por eso siempre la palabra de Dios recalca mucho la humildad, amén. La humildad es muy importante para nosotros en la congregación, para que podamos avanzar, amén. Porque si se nos sube, nos vamos a volver arrogantes, y esto fue lo que le pasó a Diófretes. En el 10 dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esta cosa, no nos recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amén, mis amados hermanos. Eso de que andaba parloteando con palabras malignas eran más que calumnias e injurias hacia Juan, sin fundamentos y con motivos perversos, amén, porque él quería tener el control de la iglesia. Aquí puede que el pastor se vaya de vacaciones y me deja a mí como ejemplo, no crean que me deja a mí de encargado y yo quiero tener el control. A ver, tú acá, tú allá, a ver, ¿usted qué está haciendo? Nada, venga para acá, tráigame una silla, o así, ¿verdad? Que con esa actitud, y que mande una carta al pastor: Jorge, ¿cómo va la iglesia? Y pórtate bien y échale ganas, y que yo no la lea, ¿verdad? Que se las esconda de él. Y así es lo que estaba haciendo él, Diófretes, ¿verdad, mis amados hermanos? Y no contento con esas cosas, no recibía a los hermanos. ¿Y por qué no recibía a los hermanos? Porque los hermanos que venían sabían de la autoridad de Juan, y él no quería tener otra autoridad sino su autoridad. Él no quería dejar el control, él quería él tener el control. Por eso la palabra de Dios en Pedro dice en segunda de Pedro 3 dice: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencias el ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Amén, mis amados hermanos. Es por eso que en esa iglesia pues no había paz, porque había división. Amén. Diófretes pues no se quería someter.
no se querían someter bajo la autoridad. Amén. Y vamos a seguir el 11, del 11 al 12. Amén, mis amados hermanos, porque el tiempo es corto, pero leamos el 11 y el 12. Dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y nosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Amén, mis amados hermanos. Aquí no debemos imitar lo malo, no debemos tampoco poner la mirada mucho en los hermanos, porque nosotros caminamos, hermanos, peleando, y va a haber momentos donde andamos débiles y fallamos, y también nos advierte a que no imitemos lo malo, sino lo bueno. Y el que hace lo bueno es de Dios. Amén. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Y todo esto, para no entrar mucho en contexto, ya lo hemos estudiado en las clases anteriores, en cómo se nos describió el pecado, y quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del malo. Amén, mis amados hermanos. Y por el tiempo no lo vamos a poder retomar, pero yo creo que eso ya lo tienen bien presente. Amén, porque las clases pasadas de eso se trataron. Amén, mis amados hermanos. Y pues del testimonio, también hablamos del testimonio, de cómo es muy importante el testimonio y todo lo que se daba testimonio. Amén, mis amados hermanos. Y dice el 13: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú.